Hay masas de agua que terminan cubriendo cosas, y que cuando finalmente drenamos esas áreas, nos quedamos atónitos al encontrar lo que hay. Desde cuerpos hasta naves espaciales. Aquí están las 20 cosas más extrañas que se encuentran en el agua drenada. Número 20. Cuerpos deshechos. Bueno, comencemos con una de las opciones más básicas que realmente muestra cómo la humanidad ve el agua en su conjunto. Sabemos que nuestros océanos están llenos de basura y desechos de todo tipo. Después de todo, hay literalmente una isla de basura en el Océano Pacífico que crece cada año. Y puede que creas que la contaminación se detiene allí, pero no es así. Hemos llenado todo tipo de lagos y masas de agua a lo largo de los años con todo tipo de basura, y ya es hora de que se limpie todo eso. En 2021, el Parque Hecho de Los Ángeles se cerró con el propósito específico de limpiar el lago que había allí. Fue bueno que lo hicieran, porque cuando los equipos terminaron, habían retirado más de 35 toneladas de desechos que estaban dentro del lago. Así es, 35 toneladas. Pero, ¿cómo podía haber tantas cosas allí? Bueno, no se trataba de un solo objeto. Había todo tipo de cosas, desde desechos biológicos hasta parafernalia de drogas y más, y así sucesivamente, todo en el espacio de un lago. Ahora puede entender por qué el parque tuvo que cerrarse para que pudieran completar ese proyecto. Si alguien hubiera entrado al lago, fácilmente podría haberse enfermado gravemente, o incluso peor. Además, como era un lago, no tenía dónde descargar todo lo que había dentro. Simplemente estaba ahí. Y aparentemente, había mucha orina en el lago que se acumuló. ¿Qué dice eso sobre la humanidad? Bueno, bastante, para ser honestos. Demuestra que realmente no nos importa dónde tiramos la basura, siempre y cuando no esté en nuestras manos. Puede que suene un poco cruel, pero, repito, se trataba de 35 toneladas de residuos. Si se tratara de una sola tonelada, habría sido terrible, pero eso es un exceso en el peor grado posible. Así que la próxima vez que vayas a un lago, recoge tu basura y deséchala en el lugar adecuado. En realidad, no es tan difícil. Número 19. Armas del crimen. Ahora imagina una vida alternativa para ti ahora mismo, en lugar de donde sea que estés. Ya sabes, teniendo tiempo suficiente para ver un video de YouTube. Estás viviendo la vida de un criminal. Acabas de hacer algo absolutamente terrible y tienes que deshacerte de las pruebas. En concreto, tienes que deshacerte del arma que acabas de utilizar para cometer el delito. No puedes tirarla en cualquier sitio porque sería más fácil encontrarla. Pero entonces lo ves, hay un lago cerca. Corres hacia ese lago, lanzas esa vieja arma lo más lejos que puedes y luego huyes. Puede parecer algo sacado de una serie policial, pero es una situación real y sucede mucho más de lo que te imaginas, como ha demostrado la policía de Tempe, Arizona. La zona drenó el lago y cuando lo hicieron, encontraron varias pistolas e incluso un cuchillo que se suponía que había sido parte de un crimen. Uno de ellos, según se informó, había sido robado de un pueblo cercano, lo que demuestra que hubo al menos un incidente. Con eso, se vació el lago para completar la construcción de una nueva presa de acero, operada hidráulicamente que reemplazó un sistema de goma inflable. Entonces, si la zona no hubiera tenido que hacer eso, es posible que esas armas nunca se hubieran encontrado. Y ahora ves por qué tanta gente podría verse tentada a usar un lugar así como método para deshacerse de sus armas. Si el lago, o estanque, o río, o océano es lo suficientemente grande donde estás, y puedes llegar lo suficientemente lejos y lo suficientemente profundo, no hay razón para que alguien busque esas cosas en esos cuerpos de agua. Y si lo intentan, tendrán que usar algunos recursos importantes con la esperanza de no perderse nada. Uno no puede evitar preguntarse cuántas armas hay en el fondo de ciertos cuerpos de agua que se encuentran cerca de usted en este momento. Número 18. Canal Street, Marten. En algunas ciudades, como París, no solo hay masas de agua estándar, hay cosas como canales y lugares que no sé pronunciar, que serpentean por la ciudad e incluso ayudan a separar los distintos distritos que la componen. Quiero decir, en serio, puede que pronuncie mal un nombre, pero leer las palabras que escribió otra persona es bastante difícil. Eso significa que puedes saber dónde estás simplemente por el curso de agua que se encuentra cerca. En el caso de este, es uno de los cuerpos de agua más destacados de París y destaca una de las zonas más ricas de la ciudad, un lugar al que los turistas adoran ir. Lo menciono por su importancia.
no se limpia con tanta frecuencia. Por eso, en 2016, cuando decidieron limpiarlo después de 15 años, encontraron todo tipo de basura que tanto los lugareños como los turistas habían dejado en la naturaleza. Y puede que te sorprendas con algunos de los trastos que se descubrieron allí. Por ejemplo, dependiendo de la persona, puede que entiendas que una bicicleta cayó al canal, pero ¿qué pasa con 100? Así es. Encontraron decenas de bicicletas de turistas que simplemente dejaron en el agua. Uno se pregunta si alguna vez los multaron por esa acción. También encontraron varias cámaras y otros elementos que se asociarían con un turista, lo que demuestra que probablemente se acercaron demasiado al canal y que las cosas se complicaron rápidamente. Eso no quiere decir que los lugareños no tengan culpa. El canal está justo al lado de un popular distrito de vida nocturna, y cuando hay bebida de por medio, puede pasar cualquier cosa. Y recuerda que dije que el lugar no se limpia con regularidad. Cuando lo hicieron en 2001, sacaron otras 40 toneladas de basura. Así que sí, este canal puede ser un punto destacado de la ciudad, pero también es un imán para los desechos y una pesadilla para la gestión. Número 17. La vieja Detroit. Cuando piensa en Detroit, Michigan, puede que piense en ella como la ciudad del motor, pero también puede que piense que en su día fue uno de los puntos destacados de Estados Unidos y la prueba del sueño americano para muchísima gente. Ahora está sumida en la pobreza y las ruinas, debido a que varias corporaciones y otros factores se aprovechan de esa gente y no les ofrecen muchas formas de salir de allí. El aspecto antiguo de Detroit puede parecer que ya no existe, pero hay lugares donde todavía se puede encontrar si las condiciones son las adecuadas. Por ejemplo, el lago Detroit, que tiene un nombre muy acertado. Se puede ver lo que solía ser la versión original de Detroit. Ya sabes, si el nivel del agua es lo suficientemente bajo, eso es lo que sucedió en 2015, cuando el agua bajó más de 40 metros, revelando la ciudad que en realidad solía estar allí. Es cierto. Antes de que existiera el Detroit que conocemos hoy, existía el viejo Detroit, que albergaba a un par de cientos de personas antes de que decidieran construir la presa de Detroit e inundar la zona. Cuando una gran sequía azotó la ciudad y provocó que los niveles de agua bajaran drásticamente, un agente local salió a buscar tesoros y encontró objetos de principios del siglo XIX, sino antes, entre los que se encontraba un viejo carro que alguna vez se había utilizado para transportar cosas por la calle. Aunque la vieja Detroit ha vuelto a quedar cubierta, no es la única ciudad que se inundó de esa manera. Hay más restos que esperan ser redescubiertos cuando las aguas vuelvan a bajar lo suficiente. Número 16. Los coches con cadáveres. En Oklahoma, en 2013, se produjo un extraño suceso en un lago cuyas aguas se habían secado. En concreto, encontraron un par de coches que tenían en su interior un total de 6 cadáveres, todos ellos relacionados con casos sin resolver del pasado que habían quedado sin resolver y sin tocar porque nunca se habían podido encontrar los cuerpos ni las pruebas para investigarlos más a fondo. ¿Y ese lago dejó expuestos los cuerpos? Bueno, no exactamente. La policía local estaba probando un equipo de sonar en el lago y casualmente encontró los coches después de sacarlos. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que los cuerpos que había dentro pertenecían a 2 grupos diferentes que habían desaparecido hace unas décadas durante el apartheid. Uno de ellos era un grupo de adolescentes que habían desaparecido en los años 70, mientras que el otro era un hombre mayor y sus amigos que habían desaparecido en los años 50 o 60. No hace falta decir que los agentes estaban desconcertados por el hecho de que todos ellos estuvieran en el lago todo el tiempo, y no es difícil imaginar por qué. Después de todo, ¿cómo llegaron los 2 vehículos al lago sin que nadie encontrara rastro de ellos durante 40 años o más? Y hay que recordar que la única razón por la que los encontraron fue porque estaban haciendo algunas pruebas aleatorias en el propio lago. Ni siquiera estaban tratando de encontrar los coches. Número 15. Armas de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, te sorprenderá saber cuántas armas de guerra terminan en varios cuerpos de agua y no vuelven a aparecer hasta que menos te lo esperas. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, es probable que haya lagos, ríos y océanos llenos de escombros de esa guerra debido a los numerosos lugares en los que se produjeron los combates en 2023, mientras que Ucrania sigue lidiando con una guerra de Rusia que continúa hasta el día de hoy. Una presa destruida provocó que se agotara un embalse.
Eso fue bastante malo debido a la importancia de esa presa, pero entonces descubrieron que en ese cuerpo de agua, ahora drenado, había armas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tipo de cosas encontraron? Bueno, durante la guerra, Alemania y Rusia se vieron obligadas a luchar en Ucrania. Por lo tanto, había armas antiaéreas, varios tipos de municiones e incluso dispositivos explosivos esparcidos por todo el embalse. Y si tienes curiosidad, sí, ese artefacto explosivo seguía en pie incluso después de todos estos años, y por eso tuvieron que hacer algunas explosiones controladas en una zona segura, para asegurarse de que nadie saliera herido. La ironía, por supuesto, es que, aunque están encontrando restos de la guerra pasada, todavía están lidiando con las consecuencias de la guerra, que parece no terminar nunca en el presente. Número 14. El artefacto familiar. Si bien es cierto que muchas de estas cosas en estos cuerpos de agua se encuentran por accidente, hay personas que van a lugares como lagos y ríos y más, todo en un intento de encontrar algo interesante que haya en su interior. Un aventurero en particular había estado en una misión durante un par de décadas para encontrar un vestigio de la historia que se había colocado en el fondo del lago cercano. En concreto, buscaba lo que se conocía como una pala de vapor. Esta fascinante obra de ingeniería se utilizó para ayudar a construir la cercana presa de Edenville, que dio lugar a la creación del lago. Y en 1975, él y sus 2 hijos pensaron que habían encontrado una parte clave, pero no pudieron encontrar el resto. Avanzamos rápidamente hasta el año 2020, y fue entonces cuando él y su hermano pudieron encontrar la pala mecánica a toda máquina, completando así el viaje que su padre había emprendido hacía tanto tiempo. Todo lo que hizo falta fue que se drenara el agua para que pudieran encontrarla. Lamentablemente, al igual que en Ucrania, la razón por la que se drenó el agua fue porque la presa se rompió y causó un montón de daños cuando el agua se derramó en la zona cercana. Sin embargo, los 2 hermanos no podían negar que era agradable encontrar finalmente lo que su padre había estado buscando durante todos esos años. Número 13. Estatuas del río Yangtze. Cuando se trata de un río, su nivel de agua puede subir y bajar en un instante, por lo que puede ser riesgoso vivir cerca de uno, especialmente si también se sabe que hay inundaciones y sequías severas. En China, el río Yangtze es uno de los cuerpos de agua más importantes. Por eso, cuando la naturaleza lo afecta, afecta a todo el mundo. En 2022, eso sucedió, cuando los niveles del río bajaron tanto que literalmente quedó expuesta una isla dentro del río. Y en esa isla había un conjunto de estatuas budistas. Apuesto a que nunca lo vieron venir. Se pensaba que las estatuas tenían alrededor de 600 años, lo que significaría que, en algún momento, el nivel del río era lo suficientemente bajo como para colocar estas construcciones, claramente elaboradas con cuidado, sin temor a que se perdieran. Obviamente, las cosas han cambiado, pero también resulta aún más fascinante que hayan sido encontradas todos estos años después. Número 12. Estatuas del embalse de Sara Serang. Sí, tenemos otra historia de estatuas para ti, pero esta vez tiene lugar en Camboya, en la antigua ciudad de Angkor. Si no conoces la historia de ese lugar, te diré que fue una de las ciudades más grandes del mundo en su época. Cuando se perdió, mucha gente intentó encontrarla. Cuando lo hicieron, se inició un proyecto de excavación a gran escala que todavía continúa hoy en día. En 2020, cuando vaciaron el embalse, esperaban encontrar cosas interesantes, pero dudo que alguna vez esperaran encontrar una estatua de una tortuga marina. Sí, eso es exactamente lo que había allí antes. ¿Dices que es un poco raro? En realidad, no forma parte de la cultura local. Esta tortuga es una de las criaturas asociadas con uno de sus dioses, llamado Vishnu, uno de los dioses hindúes clave a los que adoran. Y lo que es más importante, no solo estaba en el agua. De hecho, estaba debajo de donde estaba el templo. Y el razonamiento para esto es que la gente antigua creía que si enterraban una estatua así debajo, el lugar garantizaría estabilidad y cimientos fuertes mediante la bendición de los dioses. Número 11. La estatua de Stalin. Voy a seguir avanzando por este camino pasando de una estatua que se ha asociado con un dios a una de un hombre a quien muchos veneran por ser parecido a un dios. Me refiero, por supuesto, al tristemente célebre Joseph Stalin.
El hombre que ayudó a convertir a Rusia en la Unión Soviética tiene muchos monumentos en su imagen que todavía se pueden encontrar en el país y fuera de él. Sin embargo, un lago en los montes Urales de Rusia nos recuerda que no todo el mundo quiere recordar a Stalin de una manera tan positiva. La estatua que se encontró cuando las aguas retrocedieron puso de relieve cómo había sido cortada en pedazos antes de ser arrojada al lago. El consenso general es que la estatua alguna vez fue parte de un parque, pero cuando cayó la Unión Soviética, mucha gente intentó purgar cualquier tipo de estatuas o monumentos que estuvieran dedicados a hombres como Stalin, que habían ayudado a crear el régimen opresor. El lago en cuestión fue drenado para intentar reparar una presa, y es probable que muchos se alegren cuando Stalin vuelva a estar sumergido en el agua. Número 10. Estatua de Buda. Aquí estamos, donde se ha encontrado una estatua de Buda en un lago de China. Y lo que es igual de importante, no se secó debido a una sequía, sino porque se estaba bajando el nivel de un embalse para poder reparar la presa cercana. Los hallazgos fueron todos iguales, pero las circunstancias eran diferentes cuando se descubrió. Mucha gente se sorprendió mucho por el buen aspecto de la estatua. La razón probable es que el agua había preservado la piedra de los elementos y por lo tanto, se aseguró de que no se erosionara a un ritmo tan rápido. Número 9. El viejo Bluffton. Ya les dije antes que había más de una ciudad que se había hundido bajo las aguas por una razón u otra, y me quedaré con Estados Unidos en ese tema en particular. Pero ahora nos dirigiremos a Texas para hablar de una ciudad llamada Old Bluffton. En su día, fue un pueblito clave de la zona, ya que servía como lugar de parada de diligencias. Finalmente, en los años 30 y 40, se anunció un proyecto de presa para la zona con el fin de garantizar la llegada de electricidad. Se construyó la presa, y de hecho, se necesitaron meses para llenarla, gracias al aumento de las precipitaciones que había en la zona en ese momento. Décadas después, la falta de lluvia ha hecho que la ciudad vuelva a aparecer. Número 8. Ciudad italiana. No son solo los Estados Unidos los que han hundido ciudades enteras en el pasado. También lo han hecho países como Italia. Este pueblo en concreto se inundó a causa de una presa. Es una causa clásica para inundar una zona, como se ha puesto de manifiesto. Entonces, cuando tuvieron que reparar la presa y drenar el embalse cercano, la ciudad resurgió y se convirtió instantáneamente en un destino turístico. Pero también se convirtió en algo más que eso. Netflix se enteró del lugar y uno de sus programas se ambienta allí. Se estrenó en 2020 si quieres buscarlo. Hace más de medio siglo, los pueblos de la zona se inundaron para crear un embalse para una central hidroeléctrica. Más de 160 casas tuvieron que ser destruidas e inundadas, obligando a los habitantes a mudarse. Es una pena que el lugar haya tenido que quedar así, pero al menos pudo volver a ver la luz del día. Número 7. Túneles del Palacio de Blenheim. Quienes conocen la historia británica saben que el Palacio de Blenheim ha sido un lugar clave durante muchos años. También fue el hogar de Winston Churchill. Sin embargo, hubo una vez una zona del palacio a la que nadie podía acceder. En concreto, había una zona inundada de la propiedad que había estado así durante 250 años. Y finalmente decidieron juntar los pesos y deshacerse del agua para ver qué había allí. Y vaya, se alegraron de haberlo hecho. Eso es porque encontraron túneles y habitaciones secretas. Encontraron todo tipo de información sobre la historia de la propiedad en su interior, que incluía grabados, grafitis e incluso pruebas de que había habido gente viviendo en esas habitaciones secretas en el siglo XVIII. Esto demuestra que nunca se sabe lo que se va a encontrar hasta que se tira un poco de agua. Número 6. Pueblo fantasma romano. Suena un poco espeluznante, pero no te preocupes. Este no es un lugar que alguna vez estuvo lleno de antiguos soldados romanos en busca de venganza. En la actualidad, es solo otra ciudad que se inundó hace mucho tiempo, y luego volvió a ver la luz del día. En este caso, el pueblo fantasma estaba en España. Se había inundado hace más de 2000 años gracias a un embalse y al largo intervalo entre sus apariciones. Puedes apostar a que mucha gente se quedó atónita al tener un área tan histórica justo al lado y ni siquiera saberlo. ¿Pero qué era este pueblo? Bueno, los informes indicarían que era una especie de campo de entrenamiento militar, lo que tendría sentido dado el período en el que el pueblo estuvo activo y el enorme tamaño de las legiones romanas que estaban allí. Número 5.
Los restos del lago Mead. Es inevitable pensar que algo así podría suceder. Después de todo, si se pueden descubrir accidentalmente vehículos con restos humanos en cuerpos de agua, ¿qué impediría que alguien intencionadamente ocultara evidencias de esta manera? El lago Mead, en Nevada, ha sido testigo de hallazgos macabros a medida que sus niveles de agua disminuyen debido a una severa sequía. Cuando las aguas retrocedieron, las autoridades inspeccionaron el lecho del lago, revelando una serie de descubrimientos escalofriantes. Primero, se encontró un barril que contenía restos humanos, seguido por el hallazgo de más restos dispersos. A medida que el lago continuaba secándose, se descubrieron 2 cuerpos adicionales, exponiendo una realidad perturbadora. Aunque estos descubrimientos puedan proporcionar cierre para algunos casos fríos, también sirven como un recordatorio sombrío de la persistencia del mal en nuestra sociedad. No obstante, es importante destacar que, a pesar de los esfuerzos por ocultar estos crímenes, la verdad tiene una manera de salir a la luz. La justicia, aunque a veces lenta, tiene un alcance largo. Estos hallazgos en el lago Mead demuestran que, con el tiempo, los secretos más oscuros pueden ser revelados, ofreciendo una advertencia clara a aquellos que puedan considerar el crimen como una opción. Las consecuencias de sus acciones, tarde o temprano, saldrán a la superficie. Número 4. Submarino. Aunque encontrar un submarino en un cuerpo de agua podría parecer común, este hallazgo es verdaderamente extraordinario. No se trata de un submarino cualquiera, sino de uno de los pioneros en su clase. Conocido como el Explorer, este ingenioso artefacto fue la creación de un inventor alemán que revolucionó la navegación submarina de su época. Lo que lo hacía verdaderamente notable era su sistema de operación manual, que le permitía sumergirse hasta impresionantes profundidades de 30 metros y ascender nuevamente sin necesidad de asistencia externa. Para comprender la magnitud de este logro, debemos situarnos en el contexto histórico. En aquel entonces, la idea de un vehículo capaz de explorar las profundidades marinas de manera autónoma era casi inconcebible. El Explorer no solo hizo realidad este sueño, sino que también demostró ser funcional en condiciones reales, operando en las aguas cercanas a Panamá. Sin embargo, la historia de este submarino pionero tiene un final trágico que refleja los peligros y el desconocimiento de la época. Décadas después de su puesta en funcionamiento, el Explorer fue redescubierto en un avanzado estado de deterioro, oxidado y abandonado en las profundidades. La razón de su abandono es un sombrío recordatorio de los riesgos asociados con la exploración submarina en sus primeras etapas. La falta de comprensión sobre los efectos fisiológicos de la inmersión profunda, particularmente la enfermedad por descompresión, cobró numerosas vidas entre la tripulación. Ante la incapacidad de explicar o prevenir estas muertes misteriosas, el submarino fue finalmente abandonado, convirtiéndose en un silencioso monumento a los pioneros de la exploración submarina y a los sacrificios que conllevó el avance de esta tecnología. Número 3. Una rata gigante. Antes de que te sobresaltes, déjame aclararte que no estamos hablando de una rata real de proporciones colosales. En realidad, la historia es mucho más fascinante y sorprendente de lo que podrías imaginar inicialmente. Este peculiar incidente tuvo lugar en la bulliciosa Ciudad de México durante el año 2020, un periodo marcado por intensas precipitaciones que desencadenaron inundaciones de gran magnitud, afectando principalmente la intrincada red de túneles del sistema de alcantarillado urbano. La fuerza implacable de las aguas arrastró consigo una variedad de objetos hacia las profundidades de estos pasadizos subterráneos, lo que obligó a los valientes trabajadores del servicio de alcantarillado a emprender una ardua tarea de limpieza y mantenimiento. Mientras se adentraban en los oscuros recovecos de los túneles, doblando una esquina particularmente estrecha, se toparon con una visión que sin duda aceleró sus corazones y puso a prueba su temple. Ante ellos se alzaba lo que parecía ser una rata de dimensiones descomunales, una imagen sacada directamente de las más terroríficas pesadillas urbanas. La aparición de esta criatura gigantesca generó una mezcla de asombro, temor y confusión entre los trabajadores. ¿Cómo era posible que existiera un roedor de semejante tamaño? ¿Qué implicaciones tendría este hallazgo para la seguridad y la salud pública de la ciudad?
Estas preguntas revoloteaban en sus mentes mientras contemplaban atónitos al monstruoso espécimen. Sin embargo, la resolución de este misterio resultó ser tan inesperada como hilarante. Tras una inspección más detallada y cuidadosa, se reveló la verdadera naturaleza del monstruo. No era más que un elaborado accesorio decorativo proveniente de una tienda de artículos de Halloween, arrastrado por las aguas desde su escaparate hasta las profundidades del alcantarillado. Número 2. La ciudad iraquí. Continuando con nuestro recorrido por el mundo de lugares que han sido sumergidos y redescubiertos, nos trasladamos a Irak, donde los arqueólogos han realizado un hallazgo extraordinario. En las profundidades de una región inundada, yacía oculta una antigua ciudad, cuya historia se remonta a aproximadamente 3.400 años atrás. Esta joya arqueológica permaneció invisible durante décadas, esperando pacientemente a que los niveles de agua descendieran lo suficiente para revelar sus secretos. El momento crucial llegó en el año 2022, cuando una sequía severa obligó al gobierno iraquí a tomar medidas drásticas. Para salvaguardar las cosechas vitales de la región, se vieron en la necesidad de drenar parcialmente la presa de Mosul. Este acto, motivado por la supervivencia agrícola, tuvo consecuencias inesperadas y fascinantes en el ámbito arqueológico. A medida que las aguas retrocedían, emergieron ante los ojos atónitos de los investigadores los contornos de una ciudad perdida en el tiempo. Los hallazgos posteriores revelaron que esta urbe no era un asentamiento aislado, sino parte integral de un vasto y poderoso imperio que una vez dominó la región. La construcción de la presa de Mosul, si bien crucial para el desarrollo moderno, había sepultado bajo las aguas este tesoro histórico, privándolo de la luz del sol durante generaciones. La exposición temporal de la ciudad brindó a los arqueólogos una oportunidad única y preciosa. Con el tiempo en su contra, los equipos de investigación se lanzaron a una carrera contrarreloj. Empleando tecnologías de vanguardia y métodos tradicionales, lograron cartografiar meticulosamente el sitio, documentando cada estructura, artefacto y detalle arquitectónico visible. Esta labor frenética no solo permitió crear un registro detallado de la disposición urbana, sino que también arrojó luz sobre las costumbres, la organización social y las prácticas cotidianas de sus antiguos habitantes. A medida que se profundizaba en el estudio, cada descubrimiento añadía una pieza más al rompecabezas histórico del imperio olvidado. Inscripciones, objetos rituales y restos de edificios monumentales pintaron un cuadro vívido de una civilización sofisticada y próspera. Este episodio nos recuerda la fragilidad de nuestro patrimonio histórico y la importancia de preservar y estudiar estos vestigios del pasado, incluso cuando se encuentran ocultos a simple vista. Número 1. Los desechos de los transbordadores espaciales. Cuando los transbordadores espaciales despegan y vuelven a entrar en la atmósfera terrestre, tienden a despegar y aterrizar sobre masas de agua. ¿Por qué? Bueno, porque saben que los desechos se van a caer y no quieren correr el riesgo de que esos desechos dañen a personas, lugares y cosas. En 2011, un lago de Texas sería el origen de los restos que se encontraron cuando perdió su nivel de agua, y resultó que los restos eran la tragedia de la misión Columbia en 2003, cuando la nave se rompió mientras regresaba a la Tierra. A lo largo de los años, se han descubierto todo tipo de desechos espaciales, incluidos los motores espaciales originales del Apolo 11 que se encontraron en las profundidades. Por Jeff Bezos. Bueno, eso es todo lo que se puede decir de los distintos cuerpos de agua que se han secado, solo para revelar que había algunas cosas bastante interesantes esperándolos en el fondo por lo que se encontró en estas áreas acuáticas. ¿Y cuáles te sorprendieron más? Tal vez conozcas otro hallazgo acuático que debería haber estado en esta lista. Asegúrate de informarme al respecto en la sección de comentarios a continuación. Echa un vistazo a las otras cosas interesantes que aparecen en la pantalla y nos vemos la próxima vez.